Paradójicamente, mientras en Venezuela continúa la persecución y restricciones a las libertades civiles, el régimen de Nicolás Maduro presentó hoy ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un informe en el que habla de sus avances en materia de derechos humanos. El documento fue expuesto por el embajador venezolano Roy Chatterton en Washington. Nuestra periodista permanente Diana Castañeda tiene la información. Diana, muy buenas tardes. Buenas tardes. En su alocución, el gobierno de los Estados Unidos, en medio de este Consejo Ordinario de la Organización de Estados Americanos, dijo que el gobierno de Venezuela continúa y actualmente utiliza su poder para oprimir a los líderes opositores, a organizaciones civiles y en general a la prensa. Ha pedido al gobierno de Venezuela que reconsidere esta posición de no permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envíe una misión de visita, de verificación sobre el estado en general de los derechos humanos en el país sudamericano, pero también ha hablado de la necesidad de que se realicen juicios justos en contra de aquellas personas que consideran líderes opositores. Pidió la liberación de Leopoldo López y también garantizar los derechos de aquellos candidatos de la oposición y su derecho a participar en un proceso electoral. Veamos lo que dijo el representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Venezuela utiliza la ley para oprimir a los críticos con el gobierno, incluyendo miembros de políticos y medios de comunicación, no solo en el pasado, también hoy. El 10 de septiembre condenaron al opositor Leopoldo López a casi 14 años de cárcel. Exigimos que pongan en libertad a Leopoldo López y a todos los presos políticos de Venezuela. También exigimos al gobierno de Venezuela que respete los derechos de todos los presos políticos y que les garantice un juicio transparente y justo. El gobierno sigue dando la espalda sobre cómo actúan en cuanto a la situación en su país, como la libertad de expresión. Por su parte, la representante del gobierno de Venezuela ante la OEA dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y aseguró que Estados Unidos también debe trabajar para respetar los derechos humanos en Guantánamo y también para evitar estos juicios extensos que conducen a penas de muerte. ¿Cómo podemos fortalecer? Porque repito, todos tenemos desafíos y el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Esto y justamente queremos insistir la intencionalidad de este espacio. Con mucho gusto podríamos después con el delegado de Estados Unidos, si está interesado sobre el tema que ha estado planteó, entregar la información que fue pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, y ahora para hablar de este tema me acompaña el embajador González, es el encargado de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, muchas gracias. Usted está presente en esta sesión que sigue en curso y habló sobre este tema que Estados Unidos también resaltó y es el respeto a los derechos humanos, pero usted puntualizó sobre el respeto a los derechos de los inmigrantes. Cuéntenos qué nos dijo. No, lo primero es que los derechos humanos de una persona no dependen de que un gobierno o un Estado se los conceda. Los derechos humanos de todos los habitantes de América derivan de su condición de seres humanos. Y la posición de los Estados es respetarlos, garantizarlos, cuidarlos. Por eso, en la presentación que se ha hecho sobre el nuevo plan de ellos en la República de Venezuela, hemos señalado que es muy importante algo que para Colombia es sustancial y es el escrutinio internacional sobre el tema de los derechos humanos, que son complejos, que cada país tiene unos desafíos muy grandes sobre esto, pero que se requiere siempre un debate abierto, internacional, público. Y en el tema de los inmigrantes hemos dicho que es absolutamente indispensable que avancemos mucho más, que haya una garantía real a los derechos fundamentales de los inmigrantes en todo el continente americano. Es conocido el debate que hemos tenido en la zona fronteriza, pero es absolutamente indispensable que se ahonden en la garantía y el respeto de los derechos de esos migrantes. Es indispensable que la OEA y todos los países de nuestro continente acuerden unos estándares internacionales de respeto a los derechos humanos de los migrantes, como es el derecho al debido proceso, como es el derecho a su integridad personal, como es el derecho a su propiedad, como es el derecho a la integridad de sus familias. Embajador, muchísimas gracias. Mil gracias.
Bien, y otros países también apoyaron o hicieron un llamado para que Venezuela siga trabajando en el respeto a los derechos humanos, como es el caso de México y también de Canadá. Esto fue lo que dijeron. Para hacer un atento llamado a aquellos estados que todavía no han suscrito las convenciones y reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideren esto de una manera muy seria. Bien, para finalizar les cuento como dato que el embajador ante la OEA por parte de Venezuela, Chatterton, termina su periodo y en su reemplazo estará Bernardo Álvarez. Esta es la información que por el momento se registra desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias.